Y pues primero inicias con claves para subfamilias, ¿no? El proceso metodológico va a ser el siguiente: se van a entregar muestras de hormigas de bosque seco, también se va a tener eh, las hormigas colectadas con las técnicas que se han mencionado hoy día. Esas muestras también van a ser un aporte principal para el taller, y a partir de ellas, pues haciendo el montaje, haciendo la limpieza y todo ello, empezar a correr una clave, ¿no? Como tal. Entonces empezamos con subfamilias, y como mencioné, el primer eh, gran diferenciador entre las hormigas es la presencia de un peciolo o de peciolo más pospeciolo, como podemos observar en la figura A, B, C y D. Tenemos un peciolo y un pospeciolo, mientras que en la figura E, F, G y H solo tenemos al peciolo, indistintamente de la forma, ¿no? En este caso es triangular, en este caso presenta la cara anterior más elevado que la cara posterior, en este caso es un poco más achatado, en este caso es un poco más trapezoidal, pero siempre con un peciolo, ¿no? En el caso de las subfamilias que presenten peciolo más pospeciolo, o sea, dos segmentos, pues en algunos casos va a tener un pedúnculo, en otros casos se va a unir directamente al mesosoma, en otros casos va a presentar segmentos en esta área para unirse al mesosoma y así. Después de esa primera gran diferenciación, vamos a pasar pues a en este caso ya hablamos de las inserciones antenales y de los espiráculos metazón del gáster. En algunos casos es visible y en otros casos esos espiráculos están cubiertos por los segmentos del gáster y no son visibles, ¿no? En otros casos también va a haber una diferenciación con el tamaño de los ojos. Tenemos aquí a Pseudomyrmex con los ojos casi ocupando toda la cabeza. Por ejemplo, en la figura D tenemos a Feidole, que presenta los ojos un poquito anteriormente, y en la figura E tenemos a Acromyrmex con los ojos casi en la zona media, un poquito más hacia la parte anterior, ¿no? Entonces vamos a ir pasando el- la clave y vamos a observar aquí, pues aquí ya es muy notorio el tema del escrobo antenal, que está anteriormente a la posición de los ojos. En cefalotes ya se mencionó que está en la parte superior, y mientras que en Feidole no se observa un escrobo antenal, ¿no? En este caso, pues las antenas no se guardan, por decirlo así, un estuche. Después de ello, nos vamos a fijar en la forma del peciolo y del gáster como tal, porque ese también es carácter diferencial entre subfamilias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la figura C, es una forma doblada, por decirlo así, que es para el género Discotirea. Eh, Tenemos en la letra E para Olcoponera, también la forma del peciolo y del gáster, mientras que en las figuras F, G, H, I, bueno, presentan otra forma, ¿no? El gáster como que
no está tan doblado hacia la parte debajo del cuerpo, hacia la parte ventral, sino más distendido lateralmente. De ahí nos vamos a dar cuenta si presentan espinas en la superficie pigidial o del pigidio. Eh, También si es que tienen alguna constricción en el gáster, como se puede observar en la figura C, en la figura D, en la figura E, y así, ¿no? Así. Y bueno, acá tenemos el detalle de las inserciones antenales. Acá tenemos lóbulos frontales desarrollados, por eso que las inserciones no se observan. Acá también lo mismo, mientras que en la figura A, B y C es muy notorio donde la antena se junta con la cabeza, ¿no? En este sector es el sector de las inserciones antenales y por ende de la ausencia de lóbulos frontales. Aquí en mayor detalle, acá vemos pues el detalle de las mandíbulas también. En el género Martialis, un género amazónico, pues son mandíbulas alargadas que se superponen una con otra. Mientras que en bueno, la figura A y B tenemos mandíbulas triangulares, ¿no? Aquí tenemos también escrobos antenales en vista lateral. Tenemos en la figura A, pues, para poner a clavata, la ísula. Y en la B tenemos a Dinoponera quadriceps, que no presenta un escrobo muy, muy notorio, ¿no? No presenta. En la C tenemos a Cantoponera, que presenta pues el escrobo hasta pasando eh, el ojo. Y bueno, después de ello, lo que se mencionó con respecto a Camponotus. Camponotus y Dolichoderus, si se dan cuenta, son muy similares, ¿no? Sin vista frontal puede decir, sí, son lo mismo, son negras, tienen los ojos a la altura media de la cabeza, mandíbulas triangulares, se puede ver el clipe y todo ello, pero si nos fijamos en las inserciones antenales y el clípeo, en Camponotus está alejado, ¿no? En comparación de Dolichoderus, que es donde sí está en la misma línea de la zona eh, del clípeo, ¿no? Acá podemos ver prácticamente en el mismo, eh, la misma línea del clípeo, mientras que aquí se aleja. Y ese es un carácter diferencial entre Camponotus y el género Dolichoderus. Y bueno, de ahí a partir de ello, pues ya se vienen las claves para géneros. En este caso tenemos a agroecomirmicine, que solo presenta un único género hasta el momento. De ahí tenemos a amblioponine, que son géneros ya amazónicos, ¿no? Aquí hay dolicoderine y, como mencioné, dolicoderus se suele confundir mucho con Pamponotus. Y en vista frontal ustedes ya vieron pues que se diferencian por dónde está ubicada la inserción antenal, ¿no? Si está cerca o está alejada de la zona del clípeo. Pero si tuviéramos solamente la parte del mesosoma y quisiéramos diferenciar, ¿no? ¿Qué género, si es un Camponotus o un Dolichoderus? Recuerdan que en Camponotus mencioné que el mesosoma es continuo, no se ven estrías, no se ven suturas o algo que diferencie el propodeo del resto de segmentos del mesosoma. En cambio, en esta figura A, la figura del Dolichoderus,
sí tenemos las suturas, las impresiones muy fuerte, tenemos también espinas en la zona del propodeo y que es, pues, lo hace diferenciar con el grupo de Camponotus. Aquí alguien levantó la mano o envió algo por aquí, a ver, allá. Sí, como mencionas, Iván, entre formicine y dolicoderine, ¿cómo separarlos rápido? Pues algunos se parecen con el peciolo bien chico. A ver, ya. Formicine va a tener la presencia de acidoporo, dolicoderine no. Entonces el acidoporo se encuentra en la zona del gáster, en la zona final, que es una especie de tubito, que solo va a presentar formicine. Entonces ya no te vas a tener que guiar por el peciolo, porque si son del mismo color, porque si tienen o no tienen espinas, que en algunos casos sí funciona, solo te vas a enfocar en la zona del gáster en la parte final y vas a observar el ácido poro. Si observas el ácido poro, vas a decir que es un formicine y ya a partir de ahí ya puedes entrar a la clave de formicine y llegar a género, ¿no? Entonces vamos a ver acá si está al detalle esta imagen del ácido poro. Aquí. Eh, no, aquí no hay. Ese va a ser el carácter diferencial a nivel de subfamilias. ¿Ya? Ya tú teniendo ese carácter, ya puedes entrar, dependiendo, ¿no? Si te da, pues, si es dolicoderine o si es formicine, ya entrar a una clave para géneros, ya. Eh, creo que no hay. Ya, a ver, ¿qué tenemos? Ya, la figura H es de un Dolicoderus que pertenece a la subfamilia Dolicoderine, mientras que la I es del género Azteca, que también pertenece a Dolicoderine. Quiero encontrar la diferencia. Acá está, con la G, mejor dicho, sí, ya la vi. La G es Camponotus. En esta parte final del gáster se observa un ácido poro propio de formicine que no presenta dolicoderine, en este caso con la figura H, con el género Dolicoderus. Entonces, ese va a ser tu carácter diferencial. No sé si respondí eso. Sí, creo que con eso es suficiente para distinguir entre una u otra subfamilia, ¿no? Ya si entramos a género ya se empieza a tener en cuenta otros detalles, ¿no? Y además, pues a ver, si fuese el caso, ¿no? Que tuvieras Camponotus y Dolicoderus ya identificados y tú quieres ver diferencias que de por sí ya hay, pues como mencioné, la presencia de la inserción antenal en Camponotus está alejada de la zona del clípeo, mientras que en Dolicoderus presenta espinas en la zona del propodeo, algo que Camponotus no tiene, porque su mesosoma es continuo. Hay una sección con respecto a las espinas en Camponotus, es en Camponotus cereseiventris, que presenta espinas
en la zona del pronoto, pero solo esa especie nada más presenta espinas en esa zona. Entonces, ya son detalles así pequeñitos para diferenciar una de otra ya a nivel de especies, pero a nivel de subfamilias creo que es suficiente con ir a revisar la zona del gáster, la presencia del ácido poro, y a partir de ahí ya diferenciar una de otra, ¿no? ¿Alguna otra duda que tuviesen o algo que quisieran preguntar? Bueno, a ver si seguimos bajando en la clave. En algunos casos, las ponerine van a presentar un aguijón, mientras que grupos como dolicoderine, formicine, no presentan este aguijón, entonces también va a ser un carácter diferencial a nivel de subfamilias. A ver, bueno, aquí observamos la zona del hipostoma y aquí en la figura D tenemos a Dolicoderus con la presencia de un diente hipostomal, al igual que en la figura C. A ver, allá. Esto también con el peciolo, con el nodo peciolar. A veces es poco complicado observarlos porque son una especie de escamas, ¿no? No son triangulares o no son cuadrangulares como hemos visto en las figuras. En algunos casos, géneros como Tapinoma, como Azteca, como Forelius, más que todo estos últimos, Azteca, Forelius, eh, el primer segmento del gáster tapa el peciolo, que es una especie de uña, de cuña, algo bien pequeñito. Entonces hay que ir separándolo con cuidado para observar este segmento. Mientras que en Tapinoma, en algunos casos, en algunas especies en específico, se ha observado la ausencia, ¿no? de este peciolo. Entonces uno pues dice, no, pucha, esta no es hormiga, ¿no? Pero hay otros caracteres para definir a una hormiga, como las antenas geniculadas, la eusociabilidad también, ¿no? Y bueno, en algunos casos, más que todo, se ha observado en papillomas que esa ese peciolo puede ir modificando hasta llegar a una simple escamita o desaparecer, ¿no? Para que tengan en cuenta ello. Como en este caso, ¿no? Tapinoma triceps. Pues aquí prácticamente no se observa un peciolo. Esta parte blanquecina, si no me equivoco, y con error a malinterpretar, diría que es la goma que se utilizó para colocar la hormiga en un triángulo, ¿no? Pero de ahí no se observa un peciolo bien definido, más bien se ha ido reduciendo hasta quedar una pequeña escama. En este caso, en el grupo de Tecnomirmes también se ha ido una eh, reducción del peciolo hasta quedar una simple muesca, una simple eh, laminita, por decirlo así, no bien reducido.
Eh, a ver, como ya mencioné, Dorimirmex presenta esta estructura cónica. No es una espina, es una estructura cónica. Al estereoscopio se ve la forma coniforme, ¿no? En la zona del propodeo. Mientras que hay grupos como Linepitema, que también es dolicoderina, que no presenta, ¿no? Es ausente ese segmento cónico en el propodeo. Y bueno, a ver, ¿qué más podría ser esta? Podemos sacar de esta clave. Bueno, la forma del clípeo también, ¿no? Eh, si es cóncavo, si es convexo, también es un carácter diferencial. Eh, Recuerdan que mencioné a Crematogaster y que podía doblar su gáster hasta llegar al mesosoma. Ya, en este caso, este género que se encuentra en la figura B es el género azteca. Ellas también levantan el gáster cuando están vivas, ¿no? Entonces da esa sensación en campo que pudieras confundir a Crematogaster con azteca. Pero la diferencia es que Crematogaster presenta peciolo y pospeciolo, porque es de la subfamilia Myrmicinae. Mientras que Azteca es una dolicoderine y solo presenta peciolo. Además que el gáster no logra doblarse hasta la zona del mesosoma, solo llega hasta ahí, quizás un poquito más, pero en crematogaster, pues esta zona del gáster sí llega hasta la zona del mesosoma. Entonces, es un carácter diferencial. Y bueno, acá en la figura I tenemos a Tapinoma, donde pues no se observa con claridad un peciolo. Y esto lo he ido perdiendo a través de la evolución y en algunos casos hasta ya desapareció, ¿no? La clave es entendible si vamos viendo la figura con las oraciones, ¿no? En cada una de estas, en cada uno de estos enunciados, ¿no? Vamos leyendo el enunciado y vamos asociándolo con la figura. Aquí tenemos a Cilindro Myrmex, como se mencionó, pues presenta estrías tanto en la cabeza, muy marcadas, como en el cuerpo, mientras que Neocerapakis presenta eh, la ornamentación es muy distinta, ¿no? Son como especies de pocitos o pues claro, algo similar a una impresión así fuerte sobre la cabeza, pero que no son estrías, ¿no? Después de ello, ya se mencionó el detalle de las garras tarsales. Si es que tiene un diente preapical, vendría a ser de la especie Esiton amatum, mientras que la ausencia pues podría ser de cualquier otro género de hormiga, ¿no? ¿Qué más? Eh, Ectatomine también es una subfamilia importante. Y aquí pues tenemos hormigas cazadoras generalistas, ¿no? En algunos casos. Tenemos una forma triangular de las mandíbulas. Tenemos aquí una carina que va desde la zona
anterior del clípeo hasta la zona del vórtex, hasta la cabeza, muy, muy marcada. Y pues en estas hormigas la ornamentación es un carácter diferenciador, ¿no? Tenemos estrías en todo el mesosoma, tenemos tubérculos también en la zona del pronoto, en este caso parectatoma. Tenemos un tubérculo en la zona media y dos en la zona lateral del pronoto. Eh, ¿Qué más? La forma del peciolo también difiere entre los géneros. Como ya mencioné, la ornamentación en algunos casos, como en Lactogeny, se ve que es continuo, solo separado por una leve impresión que atraviesa esta zona para separar el pronoto del mesonoto. Sí. Mientras que en Olcoponera, pues acá la secuencia no está paralizada, ¿no? Entre uno y otro sector del cuerpo del mesosoma, ¿no? Hay una sutura muy, muy marcada que no le da continuidad. También la posición del gáster, tenemos en este caso en la figura A que va hacia abajo, mientras que en la figura B va hacia abajo y tratando de ir hacia la zona ventral. Y bueno, en esta lámina se observan los principales géneros pertenecientes a esta subfamilia. ¿Alguna duda, pregunta, algo que les haya causado curiosidad con respecto a todas las formas, ¿no? Vemos que a nivel de obreras, la forma que presenta cada una de estas hormigas, a nivel de subfamilias, a nivel de géneros, es distinto entre sí, ¿no? No hay una bueno, hay unos casos que se parecen, sí, pero con detalles precisos se puede diferenciar. ¿Algún comentario o algo? Por ejemplo, en la figura C tenemos los ojos pequeñitos, ¿no? Casi, casi diminutos. En comparación, pues, en la figura A, que es una cantoponera, presenta ojos desarrollados. En comparación de la figura D, que es del género Hectatoma, que también presenta los ojos desarrollados y así, ¿no? Lo que indica, pues, la figura C, que es este género de hormigas, se encuentra habitando la hojarasca o niveles subterráneos, ¿no? Porque tiene una disminución en, la, en el órgano visual. ¿Qué más? Bueno, acá dentro de las sectatomines encontramos depredadoras especializadas, depredadoras generalistas, y bueno, de ahí empieza la clave para el género de Formicine, y con un enunciado muy, muy notorio, ¿no? Como mencioné en Pseudomyrmex, mencioné, ¿no? Que los ojos ocupan casi la totalidad de la cabeza. Y también mencioné que este Pseudomyrmex pues presenta peciolo y pospeciolo, esta característica también de los ojos que ocupan casi la mitad de la cabeza, la presencia de los ocelos y todo ello. Pero en Formicine tenemos un género que presenta también ojos grandes, que ocupan casi la totalidad de la cabeza, pues, ¿no? Y es el género Gigantiox, una especie depredadora generalista eh, que presenta los ojos grandes, enormes, en comparación con otros géneros de la familia Formicine,
como en el caso de Camponotus, que los ojos son más pequeños, ¿no? No ocupan la mitad de la cabeza. Entonces, si ustedes ven en selva, porque este género es muy, muy de selva, hormigas con ojos grandes, con un solo peciolo, negritas y con los últimos segmentos de las antenas de color amarillo, es una especie del género Gigantiox. Y para nuestro caso, la que se conoce es la especie Gigantios destructor. Entonces, ahí ya tienen un género reconocido por caracteres externos, ¿no? Y bueno, acá como mencionaba, el detalle del ácido poro. Tenemos en la figura C y D esta estructura al final del gáster en formicine, las va a diferenciar de otras subfamilias. Y como te mencioné, Iván, ya no vas a tener la necesidad de ir al peciolo o a la forma o al color, sino te vas directo acá a la parte del gáster, observas ácido poro